Bienvenidas maestras y maestros a esta sesión de los diplomados de actualización para colectivos docentes del Instituto de Educación de Aguascalientes. Esta charla corresponde a la primera sesión del componente de evaluación de los diplomados. Como ustedes saben, se están ofreciendo 3 diplomados diferentes, uno centrado en la enseñanza del español, otro de las matemáticas y otro de las ciencias naturales. Pero los 3 diplomados tienen 2 componentes transversales comunes, uno sobre evaluación en aula y otro sobre formación cívica y ética. Esta charla corresponde pues a la primera sesión del componente de evaluación de los 3 diplomados. Y el tema de la charla, siendo la primera de este componente, es el que tienen ustedes en la pantalla, nociones básicas de evaluación. La charla va a tener el esquema que también tienen ustedes ahora en la pantalla, una introduccióncita, luego una definición de la evaluación y los tipos que comprende, luego una reflexión sobre las metas de aprendizaje de diferente complejidad que hay y el punto final, que va a ser el principal para nuestros propósitos, el de los diferentes métodos de evaluación que se pueden utilizar en el aula, y una breve conclusión. Comenzando con la definición y luego los tipos de evaluación. Me gusta siempre subrayar esta idea que está marcada al principio: evaluar implica medir, pero no se reduce a ello. Y está enseguida la definición que propongo de evaluación, que leo literalmente: evaluación, juicio de valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una realidad empírica con un parámetro normativo previamente definido. Entonces, esta definición tiene varios elementos que vamos a ver enseguida, uno de los cuales es la medición, pero no es el único. Como dice la primera frase de la imagen, evaluar implica medir, pero no se reduce a ello. Implica medir, implica definir parámetros, implica contrastarlos para hacer juicios. Entonces, tenemos aquí precisamente cuáles son esos ingredientes, esos componentes de la evaluación. Lo primero que implica evaluar es definir bien qué se debe medir. Nunca se mide un objeto completo, tal cual. O sea, si yo digo, a ver, mida a ese alumno, ¿qué le mido? Mido obviamente su estatura, cuánto mide de la parte superior de la cabeza hasta los pies, pero también puedo medir el perímetro torácico, o puedo medir cuánto mide el antebrazo, o cuánto mide la mano extendida, muchos aspectos. O puedo medir cuánta azúcar tiene en la sangre, o puedo medir su presión arterial, o puedo medir su temperatura, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es precisar qué queremos medir, qué es lo que vamos a evaluar de algo. Si vamos a evaluar el aprendizaje de los alumnos, o sea, no vamos a evaluar cualquier cosa de los alumnos, vamos a evaluar qué aprendieron, y qué aprendieron de lo que sea, no, vamos a evaluar qué aprendieron de matemáticas, o de español, o de X. Entonces, lo primero obviamente es precisar qué queremos evaluar y por lo tanto qué tenemos que medir. El segundo elemento es medir bien eso que definimos. Medir bien, que implica cumplir una serie de requisitos, de criterios técnicos para que la medición sea confiable y válida. O sea, no puedo medir como sea, tengo que hacerlo de cierta forma para que el resultado sea preciso. Pero no acabo allí, con eso nada más medí. Si yo digo, ¿cuánto mide esta persona? Y mido de estatura, y mide 1,45 m. Bueno, ¿y eso es poco o mucho? Pues depende, no lo sé. O sea, si es un niño de
10 años, pues es mucho. Si es un adulto, pues es más bien poco. Si es hombre, es menos que si es mujer. Si estoy midiendo jugadores de básquetbol, 1,45 es absolutamente insuficiente, pero si estoy midiendo estatura de hockeys, de carreras de caballos, necesito que sean chiquitos, en fin. Entonces, medir no basta para evaluar. Necesito precisar un referente contra el que quiero comparar la medición para ver si el resultado es satisfactorio, insatisfactorio, adecuado, inadecuado. Cuando tomo una temperatura corporal de una persona y digo 40 grados, inmediatamente digo, caray, está malo, está enfermo, tiene mucha fiebre. ¿Por qué? Porque yo sé que debería tener 36,5, máximo 37 grados, o sea, tengo yo muy claro el referente, cuál es la temperatura correcta. Si no supiera cuál es la temperatura correcta y me dicen que tiene 40 grados, bueno, ¿y eso qué? ¿Es mucho o poco? Como la primera vez que le toman a uno el colesterol y le dicen, tiene usted 170, bueno, ¿y eso qué? ¿Es malo o bueno? ¿Me pongo contento o me preocupo? O sea, necesito el referente normativo que me dice qué es lo correcto de ese aspecto. Y luego, entonces hago el juicio de valor, comparo lo que medí con el referente y entonces digo, pues estoy bien, estoy mal, estoy muy bien, estoy súper por encima de lo deseable o estoy muy mal, muy lejos de lo deseable, qué sé yo. Hago el juicio de valor correcto, preciso, mesurado, a contrastar eso. Y luego pues ya presento los resultados explicándolos bien. Entonces para mí la evaluación implica todo eso. La evaluación la concibo, de acuerdo con todo esto, como un medio. El fin es distinto. O sea, el fin no es medir tanto. El fin está en otro lado. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es el fin para saber qué es lo que tengo que hacer. Si una evaluación se hizo técnicamente bien, o sea, la medición es correcta, qué bueno, pero eso no basta para que la evaluación sea buena. Eso me dice que la medición es buena, pero no necesariamente la evaluación. Para que la evaluación sea buena necesito que la medición sea buena, pero además que el referente sea bueno, que el referente sea pertinente, sea correcto, y luego que el juicio esté bien hecho, porque lo central de la evaluación es el juicio. Y el juicio depende de la medición y del referente, del parámetro. Entonces la medición tiene que estar bien, el parámetro tiene que estar bien puesto y el juicio tiene que estar bien hecho. Entonces, en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, el propósito es cumplir el derecho que tienen los niños a recibir una buena educación, que incluye su derecho a que se les enseñe adecuadamente para que puedan aprender lo que necesitan según el programa que lleven. Si se trata de una educación básica, pues ciertas cosas básicas para la vida. Si es una carrera profesional de medicina o de ingeniería o lo que sea, bueno, pues lo que necesita para ser un buen ingeniero, un buen médico, etc. Hay muchos tipos de evaluación. La evaluación la podemos clasificar según muchos aspectos. Según el objeto de la evaluación, el evaluando. O sea, yo puedo evaluar a los alumnos, pero también puedo evaluar a los docentes, puedo evaluar las escuelas, puedo evaluar el currículo, los libros de texto, los materiales didácticos, muchas cosas. Entonces, según el objeto de evaluación, el evaluando, puede haber diferentes tipos de evaluación. Según el evaluador, se puede autoevaluar el mismo sujeto. Puede haber coevaluación cuando varios sujetos que van a ser evaluados se evalúan unos a otros, o puede haber una heteroevaluación cuando es un agente externo el que evalúa a los sujetos. Según la fuente de información, puede ser una evaluación con base en revisión de documentos, puede ser una evaluación observando, puede ser una evaluación aplicando una prueba, de diferentes maneras. Entonces, según la fuente de información. Según el alcance de la evaluación,
puede ser una evaluación en gran escala, cuando la aplico a millones de niños, a todo el sistema educativo. Puede ser una evaluación en pequeña escala, cuando nomás evalúo a mis alumnos de este grado, de este grupo. Según el referente que pongo, ya dijimos que había que poner referentes, pero hay diferentes tipos de referente. Yo puedo tomar como referente el promedio de los demás, o sea, comparar lo que sabe cada alumno con lo de los demás. Y ese es un referente que técnicamente se le habla normativo. Y un referente criterial, cuando yo establezco un estándar fijo y digo, todos los niños deberían saber esto, independientemente de si lo saben o no, esto es lo que deberían de saber. En un caso es, ¿qué saben de hecho la mayoría de los niños? Para ver, este sabe más que los demás, o menos que los demás, o más o menos igual que los demás. Y en el otro caso, pues esto es lo que deberían saber, y a lo mejor pues ninguno lo sabe, todos andan mal, o todos lo saben. Según las consecuencias de la evaluación, puede ser una consecuencia de alto impacto o de bajo impacto. De bajo impacto, pues no pasa nada. De alto impacto hay consecuencias fuertes, por ejemplo, repite grado, lo reprueba. Según el momento en el que se haga la evaluación, al principio, en medio, al fin. Y la última clasificación, que es la que más nos importa, según la función de la evaluación, diagnóstica, sumativa o formativa. Estas dos últimas clasificaciones, según el momento y según la función, se parecen. Es normal que se piense que la evaluación diagnóstica se haga al inicio, la evaluación formativa se haga en medio y la sumativa se haga al final. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que una evaluación hecha al final sirve como diagnóstico para el grado siguiente, o puede ser que una evaluación hecha a medio ciclo es sumativa porque ya da un puntaje que ya no se puede cambiar, en fin. La que más nos importa es la última clasificación, que distingue evaluación sumativa y evaluación formativa. La diferencia, como ya dije, parece coincidir con lo de intermedio y final, pero no es necesariamente así. La evaluación sumativa, sea que se haga al principio, en medio, fin o cuando sea, implica un juicio que ya no se puede cambiar, que ya lleva a una consecuencia sin remedio en ese momento. En cambio, la evaluación formativa no implica una consecuencia ya final, sino que es un paso intermedio para que se pueda corregir el rumbo, avanzar. Una distinción que a mí me gusta es esta que dice: cuando el cocinero de un restaurante prueba un platillo, es evaluación formativa. Cuando el cliente prueba el platillo, es evaluación sumativa. O sea, el cocinero prueba el platillo cuando lo está haciendo, a ver si le falta sal, o si ya se le pasó la mano y le tiene que rebajar tantito, o si ya está bien cocido o le falta más, etc. Esa es formativa. El cocinero no va a regañar a los ayudantes o lo que sea porque así se ve el platillo, le está viendo a ver cómo está para mejorarlo, corregirlo, arreglarlo. En cambio, cuando el cliente, que ya se lo sirvieron y va a pagar por él X cosa y ya se lo está comiendo, hace un juicio y dice esto está salado, esto se les quemó o lo que sea, eso es evaluación sumativa. Ya implica un juicio que implica que luego regañen al cocinero o lo que sea. La distinción que nos importa más, pues, es la de evaluación formativa versus sumativa, que no es una distinción tan antigua. Comenzó en el año 1967, cuando un autor, Michael Scriven, inventó esta distinción, pero él no pensaba en la evaluación de los niños, de los alumnos, de los aprendizajes, sino en la evaluación del currículo, de los programas. Un año después, Benjamin Bloom retomó el concepto y lo aplicó a la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Y lo aplicó en el contexto de un sistema que él diseñó, que se llamaba en inglés Mastery Learning, que era un sistema que incluía el que los contenidos a enseñar se dividieran en tramos pequeños, se enseñara un pedacito, inmediatamente se evaluara para ver si los niños habían captado o no, e inmediatamente se usara como retroalimentación eso para corregir el rumbo, con una observación:
que Bloom dice, esa retroalimentación es más para el maestro que para los niños. Eso es algo en lo que no pensamos mucho. Pensamos que la evaluación del aprendizaje siempre tendría que ser para darle retroalimentación a los niños, y no pensamos que es tanto o más importante la retroalimentación que el maestro mismo toma para sí mismo. O sea, traté de enseñar tal cosa, evalué y resulta que muchos niños no lo han captado. ¿Qué debo de hacer? Pues no estuvo bien, no fue suficiente, ¿no? Tengo que volver a enseñar eso, pero de otra manera. Bloom dice, no se trata de, dice, para disminuir la variación de los resultados hay que aumentar la variación de la enseñanza. No solo repetir las explicaciones originales más alto y más despacio. O sea, expliqué una cosa, muchos alumnos no lo entendieron, y yo digo, va de nuez, y lo vuelvo a decir más despacio y más fuerte. No, eso no es suficiente. Eso quiere decir que exponer el asunto no es la mejor manera de que los niños lo aprendan. Tal vez tengo que ponerlos a hacer un ejercicio, tal vez tengo que ponerlos a discutir, tal vez tengo que hacer una demostración, qué sé yo. El maestro debe tener distintas estrategias para enseñar. Y el usar una u otra puede verse determinado por la retroalimentación que recibe el maestro él mismo del aprendizaje de los alumnos. Si casi todos lo aprendieron y nomás dos no, entonces yo puedo decir a Karen, esos niños tienen un problema especial, voy a poner a los demás a que hagan ciertas cosas porque ellos ya le agarraron, le van bien, y yo voy a trabajar más despacio con estos dos de otra manera porque ellos son los que tuvieron problemas y como ya los conozco sé que ellos batallan. En cambio, si la gran mayoría no lo entendió, caray, pues entonces no me funcionó la estrategia que utilicé en primera instancia, tengo que cambiar, etc. Entonces, así fue como surgió el concepto de evaluación formativa. Bloom lo tomó y en la década de los años 80 William Sadler lo elabora diciendo que la evaluación formativa supone 3 pasos. El primero es definir con claridad la meta a donde quiero llegar, qué es lo que quiero que los muchachos aprendan. El segundo punto es precisar dónde se encuentra cada alumno. Esa es la parte de evaluación para ver qué tan lejos o cerca están de la meta que propuse. Y el tercero es hacerlos que lleguen del lugar en que están a la meta que establecí. Según Sadler, esos serían los pasos de una evaluación formativa. Y hasta la fecha siguen siendo considerados los pasos básicos de una evaluación formativa. Y entonces aquí es que lo esencial es la retroalimentación que se da a los aprendices, a los estudiantes, de dónde están y qué les falta para que puedan moverse de donde están hasta la meta. Poner la meta no es difícil. Detectar en qué lugar se encuentran los alumnos no es tan fácil, pero tampoco es lo más difícil. Lo más difícil es justamente definir qué le falta a los alumnos o a cada alumno, qué pasos tendría que dar para llegar de donde está a donde queremos que esté. Entonces, lo fundamental para que una evaluación se pueda considerar realmente formativa es que haya buena retroalimentación a los alumnos de lo que les falta para pasar de donde están a donde queremos que estén, a que logren el aprendizaje que se ha definido como propósito, objetivo, aprendizaje esperado o como le queramos decir. Toda evaluación da algún tipo de retroalimentación. Yo suelo decir, medio en broma, pero medio en serio, que cuando a la antigüita el maestro le daba un coscorrón a un niño o le daba un barazo en la mano, había retroalimentación. El niño entendía perfectamente que estaba mal, pero esa retroalimentación
no le ayudaba a ver qué tenía que hacer para aprender lo que le faltaba. Nomás le decía que estaba mal. Entonces no era buena retroalimentación. Obviamente tampoco era buena por el aspecto daño que se produce al niño por golpearlo, que si no era un golpe muy fuerte, bueno, pues no era daño tan grave, pero obviamente hoy estamos mucho más sensibles a estos aspectos del castigo corporal que no se debe de manejar normalmente. Pero no es lo peor. Lo peor es que ese castigo no le ayuda al niño a mejorar, no le dice qué le falta, nomás le dice que está mal. Entonces hay muchas retroalimentaciones, siempre hay retroalimentación. Cuando a un niño le pongo una palomita o una tacha o una carita feliz o una carita triste, o le pongo un 10 o le pongo un 5, el niño entiende que está bien o que está mal, pero no sabe qué le falta. Entonces esas evaluaciones no son formativas. La evaluación se puede ver de dos maneras. De la manera tradicional se veía pues como un requisito ineludible, pues eso hay que hacerlo, hay que entregar calificaciones cada bimestre, hay que ponerlas y luego al final, qué sé yo, hay que hacerlo. Y pues simplemente sirve para saber si logró o no logró los aprendizajes, y con base en eso pues veo si pasa o no pasa. Esa es la forma tradicional. La forma alternativa, que se basa en el concepto de evaluación formativa, es que la evaluación es parte integral de la enseñanza y del aprendizaje, que se hace todo el tiempo y que su propósito fundamental es que sirva para que el maestro enseñe mejor y para que los niños aprendan más. Si una evaluación no sirve para que el maestro tenga elementos para mejorar su enseñanza y para que los niños aprendan más, no es formativa. Ese es el punto fundamental. Y entonces, precisamente, se señala que es bastante usual, ahora que el concepto de evaluación formativa se maneja y hasta se puso de moda, pues todo el mundo diga que hace evaluación formativa superficialmente, igual que todo el mundo dice que es constructivista superficialmente, que además evaluación formativa y constructivismo van muy de la mano. Cuando en algunos lugares, incluido Aguascalientes, se empezaron a hacer las pruebas preenlace en diciembre, porque decían, pues es que cuando se hacen las pruebas de enlace a fin de ciclo, los resultados llegan cuando ya se acabó el ciclo y pues ya no hay nada que hacer. Vamos a hacer unas pruebas en diciembre para que los maestros tengan los resultados en enero y con eso sepan cómo van sus niños y puedan ayudarles. Y dice, pues qué barbaridad, eso es un error terrible. O sea, por un lado, si un maestro tiene que esperar a que en enero le diga un agente externo, una autoridad central, cómo va cada uno de sus niños, está perdido. El maestro tiene que saber cómo va cada uno de sus niños y tiene que saberlo desde el principio del ciclo escolar. Para eso es la evaluación diagnóstica. Tiene que saberlo desde el principio para saber cómo enseña. No tiene que esperarse que le hagan una prueba preenlace. Y segundo, las pruebas en gran escala, basadas en preguntas de opción múltiple y demás, no sirven para dar evaluación formativa, porque no dan suficiente detalle para saber qué es lo que le falta al niño para llegar al aprendizaje. Nada más dicen si sabe o no sabe, pero no dan elementos para saber qué le falta. Para eso se necesitan evaluaciones mucho más finas, que vean cómo procesa el niño las cosas, y entonces pueden decir, aquí es donde le falla, aquí es donde está atorado. La prueba simplemente dice no supo, pero no dice en qué le falló. Igual, cuando un maestro dice, es que yo uso portafolios, por lo tanto hago evaluación formativa. Pues no, se pueden usar portafolios y no hacerlo formativamente, depende cómo los usen. El portafolio se tiene que usar para ir llenándolo con evidencias del avance del estudiante y que haya reflexión sobre esos avances, que haga el estudiante ayudado por el maestro, eventualmente con otros compañeros, para que el alumno sea consciente de qué le falló,
qué estuvo bien, qué le falta para llegar a la meta, para tener el producto como debe de estar. Si no hay ese proceso de construcción acumulativa y de reflexión permanente sobre lo que se hace, no se está usando formativamente el portafolio. Entonces la evaluación formativa no es cuestión de usar tal técnica o no, sino de cómo se use. Entonces es muy fácil trivializar el concepto de evaluación formativa, manejarlo en el discurso, pero en la realidad no estarlo haciendo realmente. La auténtica evaluación formativa es una evaluación que ayude al aprendizaje. Y de hecho algunos autores proponen abandonar la expresión de evaluación formativa porque ya se ha abusado de ella, ya se choteó, y mejor usar el término de evaluación para el aprendizaje. Y entonces nos dice, la evaluación formativa real, la evaluación para el aprendizaje, es parte de la enseñanza cotidiana. Mucha de ella ocurre en tiempo real, ocurre a medida que se está enseñando. Lo característico de este tipo de formación no es cuándo se hace, cómo se hace, sino qué consecuencias tiene en el aprendiz. Bien integrada en la enseñanza, en el proceso de enseñanza y el aprendizaje, pone en marcha a los aprendices para un aprendizaje más amplio. Y en negritas está destacado un indicador que a mí me parece muy claro. La diferencia se dará cuando veamos qué preguntan los alumnos. Es típico que cuando se enseña una cosa, el alumno pregunte, maestro, maestra, ¿eso va a venir en el examen o no? Si va a venir en el examen, caray, pues tengo que ponerme listo y estudiarlo porque va a venir en el examen. Si no va a venir en el examen, ¿para qué me preocupo? Esa es una pregunta muy mala. Es un indicador pésimo de que el alumno no le interesa aprender porque está bonito lo que está haciendo, sino simplemente porque quiere salir bien en la evaluación que le van a hacer. El momento en que el alumno, en lugar de preguntar, oiga, esto va a venir en el examen, pregunte, oiga, ¿cómo le hago para avanzar más? Aquí estoy atorado, no puedo, ¿cómo le hago? En ese momento ya lo hicimos. La evaluación ya está sirviendo para que el niño trate de aprender más, que se supone que es lo que debería de ocurrir. El segundo apartado de la charla, parece que cambiamos de carril, pero luego veremos cómo se asocia, tiene que ver con las diferentes metas de aprendizaje y la diferente complejidad que implica. Y comienzo refiriéndome a una herramienta muy conocida en general, que es la taxonomía de Bloom, de objetivos, que es muy vieja. Empezó a surgir en 1948 en una reunión. Bloom se organizó con otros investigadores, prepararon esto y en 1956 se publicó. O sea que ya tiene más de 50, de hecho más de 60 años. Es una de las cosas que más han influido en la educación, se ha traducido muchísimo, todo. Ahora hay muchas taxonomías derivadas de la de Bloom y otras no derivadas de la de Bloom. En un libro de Agustín Tristán y Morgado analizan 181 taxonomías y obviamente no son todas, o sea que hay cientos de taxonomías. La de Bloom, como muchos recordarán, distinguía 6 niveles cada vez más complejos de aprendizaje que se manejaban con los términos conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Es la taxonomía tradicional de Bloom. En 2001, un investigador, que era un joven investigador colaborador de Bloom cuando desarrolló la taxonomía original, ya siendo él mismo un investigador maduro, en 2001 encabezó un grupo para reelaborar la taxonomía de Bloom y lo hicieron distinguiendo 2 dimensiones. Por una parte, los procesos cognitivos que están acá en las columnas y que, como ven, se parecen mucho a los de Bloom: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. No son idénticos, pero son muy parecidos. Pero por otro lado, distinguiendo dimensiones del conocimiento: conocimiento factual,
de hechos, datos, conocimiento conceptual, conocimiento procedimental y metaconocimiento. Entonces, la taxonomía de Loring Anderson y colaboradores desarrolló la taxonomía de Bloom con esas dos dimensiones. En el marco de referencia de PISA se distinguen tres dimensiones. Aquí los pongo para la competencia lectora, pero también lo hay para matemáticas y también para ciencias. Se distinguen tareas o procesos, contenidos y contextos. Si vemos, las dos primeras coinciden con las de Loring Anderson, procesos y contenidos, pero añade además contextos. Y hay otras taxonomías, una de Perkins, que él le llama enseñanza para la comprensión, distingue conocimiento de contenidos, resolución de problemas, epistémico y de investigación. Allí en la imagen podrán ver ustedes cómo caracteriza cada uno de estos cuatro niveles, pero vemos que finalmente todas las taxonomías tienen una idea básica. La de Bloom, que es la original, con una sola dimensión; la de Anderson, en 2001, con dos dimensiones; PISA, tres dimensiones; la noción muy usada y muy general de competencia, que maneja integración de conocimientos, habilidades, actitudes; la de Perkins, de enseñanza para la comprensión, que acabamos de ver, y muchas otras, de Gardner, Brunner, etc. Pero lo fundamental es que todas distinguen aprendizajes más simples, memorísticos, mecánicos, etc., y aprendizajes más complejos que implican reflexión, análisis, síntesis, interpretación, inferencia, evaluación, creación, etc. Y por otro lado, es muy importante ver que esto se aplica tanto a la enseñanza como a la evaluación, como vamos a ver. Pasamos al tercer punto, que, como dije, es el que más nos interesa, y es ver diferentes métodos o técnicas de evaluación. Y vamos a distinguir básicamente cuatro. Las técnicas de selección de respuesta, también se llaman de respuesta estructurada. O sea, son las pruebas que conocemos muchas como esas de opción múltiple, que hay una pregunta general y luego 4 o 5 opciones de respuesta para que el estudiante escoja una es la correcta y 4 que no. Pero hay otras, por ejemplo las de falso verdadero, las de asociar columnas. Todas coinciden en que el estudiante, el que hace la prueba, no tiene que redactar él cosas, sino nada más escoger algo que ya está previamente estructurado. Por eso son pruebas estructuradas o de selección de respuesta. Un segundo grupo de técnicas es técnicas de respuesta abierta, en donde se formula una pregunta o se plantea un problema o un estímulo y se espera que el estudiante desarrolle con sus propias palabras, más o menos amplio, puede ser una cosa muy breve, de una frase, o puede ser un parrafito, o puede ser todo un texto, todo un ensayo de varias páginas. En tercer lugar tenemos las evaluaciones de ejecución o desempeño, que consiste en que la persona que se evalúa demuestre su habilidad o su competencia en algo haciendo algo. Fíjense las palabras, ejecución o desempeño. Que ejecute algo, como un músico ejecuta una pieza, o que desempeñe algo, como un actor que desempeña un papel en una obra de teatro. Entonces, que lo pongamos a hacer algo. A ver, usted dice que usted ya sabe curar, diagnosticar, etcétera, porque ya terminó la carrera de medicina. Pues a ver, aquí está un paciente, pues a ver, diagnostíquelo, interróguelo, ascúltelo y a ver, dígame qué tiene. O sea, hágalo. O bien, usted dice que es músico y que sabe tocar, pues tóquelo. O usted dice que es maestro y que sabe enseñar, pues póngase a enseñar. A ver, ahí está un grupo y enséñele algo. O sea, hágalo, demuéstrelo, ejecutando o desempeñando algo. Y en cuarto lugar, técnicas de interacción verbal. Como que las dos primeras son escritas, la segunda es
No es escrita, pero no es de estar interactuando verbalmente, es de observar lo que hace la persona. Y el cuarto grupo es interacción verbal. Yo le pregunto, él me responde, yo le digo algo, él me contesta, etc. O sea, es una discusión, una interacción verbal. Sea respondiendo una pregunta o reaccionando ante algo que dice el maestro, no es necesariamente una pregunta. Yo afirmo una cosa y le digo, a ver usted, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, argumente por qué no está de acuerdo. O si sí está de acuerdo, también argumente. Entonces son básicamente cuatro formas distintas de evaluar, cuatro métodos o técnicas de evaluación. No se puede decir cuál es el bueno o cuáles son los malos. Las cuatro pueden servir para algunas cosas y no para otras. O sea, no hay una técnica siempre buena o siempre mala. Depende de qué es lo que quiero evaluar. Y dependiendo de la complejidad de las metas, por eso vimos antes que las metas de aprendizaje podían ser de diferente complejidad según ciertas taxonomías, desde metas muy simples de memorizar algo, mecanizar algo, hasta metas muy complejas de llevar a cabo toda una compleja acción, por ejemplo, la de tratar a un enfermo. Entonces hay que considerar para qué sirve cada una de esas técnicas. Y entonces este cuadro es muy importante. Este cuadro sintetiza lo que queremos. Como ustedes ven, en las cuatro columnas principales tenemos los cuatro métodos de evaluación. Los métodos de selección de respuesta, los métodos de respuesta abierta, los métodos de evaluación del desempeño y los métodos de interacción verbal. Y en los renglones que están en la primera columna de la izquierda están las metas a evaluar, distinguiendo mecanización, conocimiento simple, razonamiento, desempeño o ejecución y habilidad para crear un producto. Y luego vamos viendo, entonces, por ejemplo, si tengo una meta de mecanización o memorización, los métodos de selección de respuesta son muy buenos. O sea, una pregunta de elección múltiple puede ser muy buena si lo único que me interesa es ver si el alumno se aprendió ciertos términos o si sabe mecánicamente un algoritmo matemático. Si yo me propongo nada más evaluar conocimiento, también puede ser adecuada una prueba de selección de respuesta. Si quiero razonamiento, ya no es tan adecuado. Puede ser aceptable, pero solo para algunos patrones de razonamiento no muy complejos, para los más complejos no. Para ver una meta de desempeño o de ejecución, definitivamente los métodos de selección de respuesta no sirven, son malos. Y para habilidad de crear un producto tampoco. Los métodos de respuesta abierta, si lo que quiero es evaluar una meta de mecanización, es aceptable, pero lleva mucho tiempo. O sea, preguntarle uno por uno a los niños y que con sus palabras me respondan, pues es complicado. Si quiero evaluar conocimiento, los métodos de respuesta abierta son buenos. Si quiero ver razonamiento, son muy buenos. Si quiero ver desempeño y ejecución, no. Los métodos de respuesta abierta no son buenos. No se trata de que el alumno me diga algo, sino que lo haga. Y si quiero habilidad para crear productos, es muy bueno. Si es para productos escritos. Si es para productos no escritos, no. La evaluación del desempeño, o sea, poner a que hagan las cosas, es mala para mecanización, porque lleva muchísimo tiempo. Es mala para conocimiento. Es muy buena para razonamiento. Es buena para desempeño. Y muy buena para habilidad para crear productos. Y los métodos de interacción verbal son aceptables para mecanismo o para conocimiento, pero también llevan mucho tiempo. Es muy bueno para ver razonamiento, si permite ver cómo está pensando el alumno, cómo está razonando, y el que evalúa, el maestro, puede sondearle más a ver por qué eso, a ver por qué el otro, y entonces es muy buena. Es muy buena para desempeños orales, pero para otros no, y es mala para habilidad de crear productos. Entonces, esta tabla es muy importante
porque el maestro no puede limitarse a utilizar pruebitas convencionales de opción múltiple en el aula, porque esas solo sirven para algunas cosas. Sí las puede usar, pero solo para algunas cosas. Para muchas otras necesita otros métodos de evaluación, que es lo que vamos a tratar de ver a lo largo del componente de este curso. Y con eso llegamos a la conclusión. Entonces decimos, bueno, pues una educación de buena calidad como la que todos queremos no puede limitarse a los aprendizajes más simples, a memorización y mecanización. Si recordamos la charla sobre la situación de la educación en México, veíamos que tenemos dos tipos de problema distinto. El que haya muchos chicos que están en un nivel bajo, pero tenemos el otro problema que haya muy pocos chicos en un nivel muy alto. Nuestra educación falla en los niveles de arriba porque los alumnos que salen mejor no tienen un nivel realmente bueno. Entonces, si queremos no limitarnos a mecanizaciones simples, a memorizaciones, pues entonces tenemos que trabajar de tal manera que desarrollemos competencias complejas en los chicos. Y eso implica métodos de enseñanza distintos a los más usuales, de ponerme simplemente a explicar yo y ya, suponer que ya aprendieron, y si no entendieron a la primera, volver a repetir más fuerte y más despacio lo mismo, sino que tengo que usar otras estrategias. Pero también necesito usar diferentes métodos de evaluación. No puedo simplemente hacer pruebitas de opción múltiple. Entonces, en estos diplomados vamos a tratar de ver, por un lado, prácticas de enseñanza de español en un diplomado, de matemáticas en otro y de ciencias en otro, mejores que las prácticas más convencionales para lograr desarrollar competencias complejas en esos campos curriculares. Y en los tres diplomados vamos a ver este componente de evaluación para ver cómo evaluar aprendizajes de distinto grado de complejidad. Esto es lo que vamos a pretender en este componente de evaluación, con lo que termino esta primera charla de este componente. Muchas gracias.